La incertidumbre y los desafíos pueden parecer obstáculos, pero también son puertas a nuevas oportunidades y al crecimiento personal. Hola a todos, bienvenidos a Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy, junto a Cupertino Castro, psicólogo, les traemos el tema incertidumbre y desafíos en la vida cotidiana. Bienvenido, Cupertino, gracias por acceder a estar aquí en nuestro programa. Gracias por la invitación, honrado de estar aquí. Cupertino, hablamos sobre la incertidumbre, incapacidad o esa falta de certeza de aquello que va a acontecer en el futuro. ¿Qué hace que sea tan relevante en este momento la incertidumbre y qué es? Específicamente, como lo has mencionado, gracias, la incertidumbre es esa falta de certeza con relación al futuro. Y siempre ha sido relevante y en los tiempos que estamos viviendo sigue siendo relevante porque la incertidumbre es parte de la vida, es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, el cerebro humano no está diseñado para afrontar todos los desafíos de una vida moderna. Estamos constantemente asediados por eventos tanto internacionales como locales que nos causan esa incertidumbre. El ser humano, de hecho, necesita una parte de certidumbre y de incertidumbre para funcionar, pero el exceso de incertidumbre lleva a que el sistema nervioso comience a crear un caos, ¿sí? Entonces, cualquier evento, cualquier situación que nosotros de alguna manera veamos a través de los medios, como ocurrió en el caso de cuando la pandemia, ¿no? Esa falta de certeza con lo que iba a pasar, ¿sí? A nivel de nuestra salud, de la pérdida de nuestros trabajos, ¿sí? O inclusive lo que puede pasar en una situación familiar, esa manera de afrontar, pero que no tenemos certeza, hace que el sistema nervioso entre y genere ansiedad y estrés, que puede ser un factor determinante para otros trastornos psicológicos. ¿De qué manera afecta directamente esa salud emocional y esa salud mental, ese no saber lo que va a pasar en el futuro? Ajá. Generalmente la incertidumbre, uno de los impactos directos en la psicología, en el estado emocional de la persona, es esa incapacidad para gestionar la ansiedad. Eso como primer punto. El otro aspecto donde se afecta muchísimo es en la capacidad de tomar decisiones bajo presión. La incertidumbre afecta la calidad del sueño porque no podemos dormir o nos interrumpimos el sueño durante la noche. También afecta nuestra salud física, ¿sí? Y también puede ocasionar cambios de estado y también puede generar sentimientos de desesperanza y también de desmotivación. Perdemos la motivación a hacer las cosas y también la esperanza en la propia vida. Y es que hay hechos tan insignificantes, por ejemplo, en la vida moderna hoy con las redes sociales. Una persona sube una foto a Instagram, por ejemplo. Esa incertidumbre de cuántos me gusta voy a obtener ya está generando ese estado desadaptativo en el cerebro. Y de ahí comienza a ocurrir un encadenamiento de procesos que pueden llegar entonces a generar un trastorno de ansiedad en la persona. Y estamos hablando de algo tan sutil como subir una foto y ver cuántos likes o me gustas estoy recibiendo, para ponerlo como un ejemplo común. Ahora, si trasladamos eso a otros elementos ya del trabajo, del rendimiento que esperan en la empresa, de mí, entonces estamos hablando de algo que puede distorsionar la realidad subjetiva del individuo en todos los aspectos. Y de ahí la importancia entonces de saber cómo gestionarla. Sin embargo, vámonos a eso en esta actualidad, lo que está aconteciendo en
nuestra sociedad. Esas personas que están viviendo experiencias que no tienen trabajo o que les falta salud o que están viviendo una enfermedad, y o también esa tecnología que tanto nos genera esa incertidumbre que va a pasar conmigo porque no estoy a la par de lo que está aconteciendo. ¿Cuáles son esos mayores desafíos que están viviendo al faltarle o al estar experimentando esas pérdidas? Pero ahí hay un punto importante a rescatar y que la audiencia debemos todos tener en cuenta, y es que la incertidumbre es un proceso natural de la vida. Sí, nosotros realmente necesitamos la incertidumbre para que nuestra vida sea significativa también. El asunto es cómo nosotros podemos gestionarla de una manera adaptativa para que esos desafíos que menciona puedan ser favorables para nuestra salud física y mental. Así que allí es donde podemos decir cómo aprovechamos realmente ese estado para gestionar una mejor salud mental, una mejor salud física. Entonces ahí tenemos de forma directa que habría que reformular el significado de la incertidumbre para nosotros mismos. De esa manera se nos hace mucho más fácil poder abordar cada uno de estos diferentes eventos y situaciones que ocurren en nuestra vida. Porque la incertidumbre la podemos transformar mediante el lenguaje en expectativa, ¿sí? Esa sería la parte positiva, el lado positivo de ese estado, que de un lado tenemos incertidumbre, del otro lado tenemos la expectativa. Entonces, si nos vamos a la parte de expectativa, entonces podríamos decir que ese estado lo podemos utilizar para impulsar, ¿verdad?, la resiliencia. Lo podemos utilizar para impulsar la adaptabilidad, la creatividad. Y eso, de alguna manera u otra, va a contribuir a que nosotros desarrollemos nuevas habilidades, ¿verdad?, podamos aprender nuevas maneras de hacer las cosas. También podamos gestionar nuevos mecanismos para lograr metas y objetivos, ¿sí?, con el solo hecho de cambiar el uso de la palabra. En vez de incertidumbre, decir tengo una expectativa. Y de esa manera la conectamos nos conectamos emocionalmente con lo que queremos lograr y le damos podemos decir, ese significado distinto a nuestro estado en el momento. Tú hablabas al inicio de desmotivación, hablabas también de ese estrés y de esa ansiedad, porque es necesario que podamos primero reconocer que esa incertidumbre nos trae todas estas, diríamos, sentires que nos impiden llegar a esa adaptabilidad o que nos impiden muchas veces a reconocerla y actuamos. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, la incertidumbre nos puede traer miedo, nos puede traer ansiedad, nos puede traer inclusive lo que te decía, nos paralizamos. Sí, esa parálisis de análisis que nos impide avanzar. Ahí entonces es importante encontrar qué cosas podríamos nosotros gestionar para aliviar, podemos decir, a nuestro sistema nervioso de esa incertidumbre. De hecho, en nuestra estructura mental, el cerebro humano está compuesto, podemos decir, como en cuatro áreas que lleva a ese estado. Inicialmente, pues, hay un estado de incertidumbre. En ese estado de incertidumbre nosotros estamos, podemos decir, respiramos de cierta manera. ¿Y cómo está nuestro cuerpo en ese momento? Entonces podemos hacer las tareas, podemos decir, que van a ayudarnos a gestionar la incertidumbre. Tareas simples como, por ejemplo, practicar la gratitud, por ejemplo. El hacer cosas donde nos sintamos útiles ayuda también. También hacer atención plena, que es algo conocido en psicología, la meditación. Que el factor más importante de la incertidumbre es la toma de decisión. La incertidumbre se origina generalmente porque hay algo que no sabemos. Hay algo que no tenemos una manera de afrontarla o de responder a ella.
Entonces, si nos vamos a la raíz, ¿verdad? Al núcleo de la incertidumbre, nos encontramos que hay una toma de decisión que hay que hacer. Algo está alterando el status quo, ¿verdad?, de nuestras vidas, y hay que tomar una decisión. Y ante no saber cómo se genera la incertidumbre. Entonces tenemos un mecanismo, una herramienta que nos facilite esa conexión para toma de decisión rápida, un modelo práctico. Entonces todas estas cosas como la gratitud, como la meditación, como hacer cosas que nos hagan sentir útil, van a ser accesorios que nos van a ayudar a catapultarnos a un nuevo estado de salud mental. Entonces, si podríamos, tal vez de una manera u otra, aquí proporcionarles un ejercicio. Lo dejamos para la pausa, Cupertino. Y nos vamos a una pausa y regresamos con recomendaciones y con técnicas que nos permitan enfrentar la incertidumbre y los desafíos que estamos viviendo diariamente. Y seguimos hablando de incertidumbre y desafíos en la vida cotidiana. Cupertino, háblanos de esas recomendaciones que tanto necesitamos todos en este momento de incertidumbre. Ok, bueno, muy bien. Con relación a la incertidumbre, cosas prácticas que podemos hacer. Es muy importante hacer ejercicio. Eso no solamente para incertidumbre, pero hacer ejercicio O regularmente. Caminar, hacer ejercicio regular. Comer saludable. Otra recomendación que generalmente se utiliza para diversos tipos de estados, pero para incertidumbre también igual. También dedicarse tiempo para actividades relajantes que te traigan bienestar. Oír música, leer, Música, pero hay que tener cuidado qué tipo de música también escuchamos, ¿no? Porque hay muchas músicas que pueden alterar la frecuencia de nuestro cerebro y ponernos realmente, en vez de un estado relajado, nos puede llevar a un estado gamma alterado. Correcto. Y eso sería entonces contraproducente para la incertidumbre. Y también alguna recomendación práctica es llevar un diario emocional. Si estás bajo mucha incertidumbre, estás padeciendo síntomas de ansiedad, de estrés, llevar un diario emocional se ha comprobado como una de las mejores prácticas para tener esa comunicación, con ese diálogo interno, y específicamente al final del día, poder anotar qué cosas me pasaron en el día y cómo las podía haber formulado de una manera distinta, ayuda a comenzar a crear ese insight. Y la importancia de hacerlo al final del día es que seguidamente vas a dormir. Y hay un proceso neurológico que ocurre al dormir, que es cuando el hipocampo hace el famoso proceso ese de integrar las experiencias del día. Así que si la última impresión que tú le dejas a tu cerebro es que gestionaste o determinaste que podrías haber abordado una situación de una manera distinta, eso va a crear un tipo de impronta, ¿sí?, a nivel emocional del cerebro límbico, si lo podemos decir técnicamente, y luego durante ese sueño, que de hecho eso va a facilitar el sueño también, que es una de las variables de la incertidumbre, al gestionar el hipocampo, al gestionar ese sueño, va a producir de hecho sueños más adaptativos, y también es posible que durante la noche sueñes con eso que estás gestionando. Y al siguiente día, esa parte tuya emocional, que esa mente cuando está durmiendo hace ese proceso, habrá creado un estado para que el día siguiente te sientas mejor que el día anterior. Fíjate ahí, qué maravilloso eso que acabas de mencionar. Sin embargo, hay momentos en que si hay padres en el hogar que están viviendo esos momentos de incertidumbre por la razón que sea, esa ansiedad, ese estrés se le genera a todo el hogar. ¿De qué manera también podemos aprender a que vamos a pasarle a nuestros hijos o a
adultos mayores, pueden haber adultos mayores en el hogar. ¿De qué manera podemos también hacer que todo el entorno, e inclusive amistades que puedan ayudarnos a vivir ese momento, compartiendo lo que estamos viviendo? Claro, el apoyo, la red de apoyo es muy importante también como una medida, una recomendación, contar con personas con las que se pueda hablar al respecto. Se conoce en psicología la terapia del habla, ¿no? Mientras hablamos de algo, lo sacamos a la superficie y podemos observarlo de otra perspectiva, y el hecho de que tengamos otra persona que también te escuche. Se ha dicho siempre que cuando dos mentes hablan aparece una tercera mente, que es la que provee de alguna forma u otra una manera de adaptarse a los eventos. Mencionas algo de en la familia, ¿no? Me decías de la familia. Hay cosas que uno puede hacer, hay ritos. Entiendo que todas las familias no son iguales, ¿no? Pero uno dice que uno siempre puede hablar por experiencia propia. Yo lo que hago con mis hijos, por ejemplo, es que al final, antes que ellos se acuesten, tenemos un ritual, ¿sí? Donde ellos al final del día, ellos dicen cómo les fue, qué les pareció, qué aprendieron, qué cosas podían haber hecho de una manera distinta. Entonces eso es como llevar ese diario emocional, pero de manera hablada. Entonces eso les ayuda muchísimo a ellos. De hecho, en mi familia ha sido, podríamos decir, como un catalizador para crear nuevas conductas. Y simplemente es una recomendación. Entiendo que no todas las familias lo pueden hacer, pero es algo que podría ser isomórfico a lo de llevar un diario emocional. Entonces, regresemos a el tema de llevarnos esa técnica que nos va a permitir en momentos de ansiedad o momentos de estrés o momentos inclusive de frustración por todo lo que ese futuro no sabemos qué va a pasar. ¿Qué técnica le podemos aprender hoy de ti? Muy bien. Y es interesante que mencionas otros estados también, ¿no? Es importante como enmarcar esta técnica que vamos a compartir. Es una técnica que realmente, no voy a decir que la creé yo en su 100%, pero he tomado de diferentes abordajes psicológicos para crear una técnica que sea efectiva cuando tengas que tomar una decisión. Si la incertidumbre, si la frustración, si la ansiedad, si el estrés está ocasionado porque tienes un árbol de opciones o simplemente piensas que hay una sola opción y siempre hay más de una opción. Entonces esta técnica es fabulosa porque si hay algo que podemos presuponer siempre es que la respuesta está dentro de nosotros. La respuesta siempre ha estado dentro de nosotros y de hecho... Bueno, pero nos puede generar tanto miedo. Claro, por eso, porque no tenemos una herramienta. Siempre le digo a mi paciente, cuando tú tienes un método, las cosas se hacen fácil. Pero si está todo desorganizado y realmente no tienes una metodología, le pasa mucho a la gente que habla en público. Si no tienes una metodología, no vas a saber qué hacer. Y con la incertidumbre pasa igual. ¿Sí? No sé, ¿cómo hago? Y la respuesta está en ti, porque si hay algo que el cerebro hace, es que produce los problemas que puede resolver. Ninguna mente puede crear un problema que no es capaz de resolver, porque si no, estaríamos en un conflicto global, ¿sí? Cada persona, de acuerdo a las responsabilidades que tiene, va a generar acciones que son proporcionales, ¿no? O son isomórficas a sus habilidades que tiene, ¿no? Y por eso es que puede actuar de una manera u otra, porque tiene unas habilidades que se lo permiten. Lo contrario, el cerebro ni siquiera lo considera como una opción. Así que vamos, si gusta, pues podemos proceder a esta técnica. Yo le llamo la técnica élite de la transformación del pensamiento. Así que podemos hacerla soy tu estudiante. Contigo misma. Bueno, no es estudiante, sino vas a experimentarla. Exacto. Entonces es muy sencillo. Hay algo, y obviamente no me lo tienes que confiar, ni tienes que decirlo ante las cámaras, ante la audiencia, pero hay algo, por ejemplo, que podría en este momento, y todos tenemos, pero considera algo que ahorita mismo te causa incertidumbre. Y solo piénsalo. Okay. ¿Ya lo tienes? Ya lo tengo. Ok, entonces, hay algo que quiero también que la audiencia esté anuente. Cualquier estado, como decía, hay unas capas iniciales que producen ese estado. Lo primero es la respiración. Nuestra respiración controla nuestra fisiología, o sea, el cuerpo.
Y el estado de nuestra fisiología genera un estado. Pues, como está la fisiología, genera un estado. Y el estado genera una conducta. Entonces, generalmente cuando existe una conducta final observable, obedece siempre a una respiración, a un tipo de respiración. Por eso esta gente que enseñan yoga y estas escuelas de yoga tienen diferentes tipos de respiración. Pero esto sería como meternos en harina de otro costal. Pero con solamente el slow down, el bajar la velocidad de la respiración, aquieta a la mente y abre el compás para hacer esta técnica. Entonces lo primero que haríamos es hacernos conscientes de la respiración. Hazte consciente de tu respiración, ya tenemos cuál es el pensamiento. Lo otro que hacemos también en esta técnica es el cerrar los ojos. Y es importante que la audiencia sepa que al cerrar los ojos, nosotros entramos de la fase beta, que son de 14 a 25 ciclos por segundo, al estado alfa, que es de 7 a 14 ciclos por segundo. Automáticamente, al cerrar los ojos, entramos en un estado de quietud donde el estrés y la ansiedad no pueden existir, porque a ese nivel, a esa frecuencia, la ansiedad no puede existir y comienza un estado de relajación natural porque el cerebro piensa que te vas a dormir, porque solo cerramos los ojos para dormir. Entonces, tienes los ojos cerrados, hazte consciente de tu respiración en la manera que inhalas y la manera que exhala, como si pudieras ver, observar el aire que está entrando y saliendo. Ahora, si a ese aire que entra tú le asignas un significado, le dices, con cada inhalación me voy a relajar más y más, y con cada exhalación todo estrés, toda ansiedad, toda tensión permito que salga. Es un acuerdo que tú llegas con tu mente, es tu mente, no, nada más. Entonces, ahora que estás enfocada en tu respiración, que hemos hecho esa equivalencia, ¿verdad?, con el lenguaje, ahora te vas a comunicar con esa parte tuya, porque es una parte que gestiona esa incertidumbre, y quiero que le preguntes internamente a esa parte cuál es, y esta pregunta es clave, cuál es la intención positiva de generar esa incertidumbre. ¿Qué ganas con ello? Entonces hay una intención positiva. Siempre detrás de todo estado hay una intención positiva, aun cuando lo que nos genera es malestar. Siempre el cerebro lo hace porque quiere algo positivo para ti. Ahora, ¿tienes la respuesta ya? Generalmente viene muy rápida. Entonces, tú tienes la intención positiva. Ahora, lo que procedes a hacer es pedirle a esa parte si está de acuerdo primero, y en general siempre va a estar de acuerdo, pero si está de acuerdo en ofrecerte mínimo 3 opciones de cosas que puedes hacer que te genere la misma intención positiva sin la incertidumbre. Entonces esperas que la mente te dé 3 opciones, 3 cosas que puedas hacer diferente para que obtengas la misma intención positiva sin los efectos de la ansiedad, del estrés. ¿Tienes algo? Sí. Ok, entonces, siguiente, es muy fácil, todo lo podemos hacer. Si yo lo puedo hacer, yo siempre digo, si yo lo puedo hacer, todos lo pueden hacer. Entonces tienes allí 3 opciones. Ahora lo que le dices a tu pensamiento, y es tu mente la que tiene la respuesta, le va a decir, vas a simular haciendo cada una de estas 3 cosas. Primero vas a hacer la primera y nota cómo te sientes. Te imaginas en el escenario de tu mente que estás haciendo la primera opción y cómo te sientes al respecto, y te aseguras que esa intención positiva se está obteniendo. Y luego pasas, ¿ya tienes la primera? Sí. Pasas a la segunda, haces lo mismo y seguidamente vas a pasar a la tercera opción. Es el teatro de la mente. Simplemente vas a simular en tu mente cómo esto se está dando. Y es muy fácil de hacer. Cualquier persona lo puede hacer. Y ahora tienes 3 opciones que te llevarían a la misma intención positiva sin generar la incertidumbre. Ahora lo que haces es llegar a ese acuerdo y decirle a esa parte, ok, ahora que me has dado esas 3 opciones, te entrego estas 3 opciones para que en un momento cuando yo abro los ojos nuevamente y salga de este estado, la pongas en práctica. No me tienes que decir cuál de las 3 vas a utilizar, pero confío en que lo vas a hacer. Ese diálogo interno, es tu diálogo interno con tu propia mente. ¿Hablaste con ella? ¿Le dijiste? Por supuesto. Ahora la pregunta para ti primero es, ¿cómo te sientes ahora
antes de no tener estas diferentes opciones de respuesta y ahora tener, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué se siente diferente? Bueno, en alguna medida lo que hace es que el nivel de ansiedad y ese llevar la situación a cosas catastróficas o que me va a pasar esto, pues de alguna forma disminuye y veo un panorama en donde puedo tener opciones. Y tienes control, o sea, es como que yo tengo el control ahora de hacer algo. Pero lo interesante de esto, cuando lo llevamos a la práctica, es que parece mágico por encima, ¿no? Cuando lo llevas a la práctica, siempre, en todo caso, la mente de la persona va a proveer 3 opciones. Lo que pasa aquí es que alivia la carga de una vez. Es como que está dividiendo el efecto de la incertidumbre y eso es lo que hace que la persona al menos se sienta mejor y pueda entonces actuar de manera distinta, más adaptativa, o mejor pueda gestionar lo que tenga que hacer o aceptarlo. Llegar a esa fase de aceptación, que en muchos abordajes psicológicos es un factor determinante para la sanación. Gracias, Cupertino, nos llevamos una maravillosa técnica y nos llevamos valiosas recomendaciones. Soy Giselle de la Hoz, aquí en Transformándonos.